En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebido. Como habíamos anunciado, hoy haríamos un estudio del Salmo 22. Vamos, por lo menos en estas primeras clases que estamos teniendo, analizando textos bíblicos de diversa índole. Para la idea, aunque parece un poco desordenado, la idea es ir buscando diversas partes de la Biblia, textos de distintos, diferentes, de géneros literarios diferentes, para ir familiarizándonos con la manera de entenderlos, de interpretarlos. Después, eventualmente, podríamos hacer una lectura más cronológica o más lógica, digamos, empezando del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, viendo el sentido de los libros que componen la Biblia, así, libros más libro completo, digamos. Pero por ahora me parecía interesante, en base a lo que habíamos visto la primera vez de los principios de interpretación, los géneros literarios, cómo irlos aplicando a diversos textos. Y por eso elegí el Salmo 22. Recién les decía, el Salmo 22 en la Biblia, depende de la Biblia que tengan, a veces aparece con el número 23, 23 entre paréntesis 22 o a la inversa. Los salmos suelen, la gran mayoría, tener una doble numeración. Pero para que no haya problemas, es el salmo que empieza diciendo: el Señor es mi pastor, que es un salmo muy conocido por todos nosotros. Entonces yo quisiera hacer una primera lectura, como siempre hacemos, y después ir indagando el sentido de las palabras, el sentido de la estructura que tiene y la enseñanza que nos deja. Entonces, en primer término, el versículo primero tiene el autor, Salmo de David, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículo primero. Lo vamos a leer completo y después lo vamos analizando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En praderas de hierbas me hace reposar, junto a las aguas tranquilas me conduce. Mi espíritu restaura, me guía por senderos justos, en atención a su nombre. Aunque camine por valles sombríos de muerte, no temeré el mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me confortan. Preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé por largos días. Las versiones pueden ser distintas, pueden variar. De hecho, si ustedes han ido leyendo cada una en su Biblia, pueden encontrar una traducción distinta, porque obviamente está originalmente escrito en hebreo. Entonces, por ahí, para cada traductor trata de buscar la mejor palabra, la mejor expresión para traducirlo. En primer lugar, vamos a ver un poco el vocabulario de este salmo. Es un salmo muy breve, insisto, muy conocido, casi a veces lo sabemos un poco de memoria, lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre sucede esto, que una lectura más profunda nos va revelando aspectos de mucho interés. En primer lugar, obviamente se presenta como un salmo de David. David es el gran padre de los salmos. No todos los salmos son literalmente de David, pero es como la paternidad de los salmos es atribuida a David. Y este concretamente, en el versículo primero, está de manera explícita su autoría, ¿no? Un salmo de David. Un salmo es un cántico, un salmo es una poesía. Es decir, acá, a diferencia de los textos que vimos antes, un relato de milagro,
un hecho histórico de otra índole, una parábola, digamos, la diversidad de textos que podemos ver. Acá estamos frente a una poesía. Y como sabemos, la poesía se interpreta siguiendo reglas diferentes a cómo se interpreta la prosa. Y por eso es interesante en los salmos familiarizarse con el modo de expresión. Este salmo es de David, expresamente, explícitamente, y tenemos algunas palabras significativas en cada uno de los versículos que vamos a ir mencionando. En el versículo primero dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará, o el Señor, uno de los nombres divinos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acá la palabra pastor implica no solamente una condición estática, el ser pastor, la naturaleza del pastor, sino que implica también un aspecto dinámico, es decir, es un pastor que pastorea, es un pastor que ejerce su oficio, que lo está ejerciendo. Como cuando uno dice, por ejemplo, un escritor. Bueno, pero un escritor puede estar mirando un paisaje, puede estar haciendo una compra en el supermercado y puede estar escribiendo. Entonces acá la denominación de pastor es un pastor pastoreando, es decir, un pastor ejerciendo ese oficio, ejerciendo esa acción que lo define. Que a veces esto queda un poco diluido en la mera expresión traducida. El Señor es mi pastor. Nos da la impresión de una identidad. ¿Quién es? Es mi pastor. Pero el sentido es más completo. Es mi pastor que por serlo me está pastoreando. Me interesa destacar acá esa dimensión dinámica que tiene. Es alguien que siempre está actuando, toda la vida, toda nuestra vida. Siempre está haciendo eso. No hay ningún momento en el cual Dios deje de hacerlo. Con lo cual el horizonte que nos plantea el Salmo ya es bastante diferente a una mera identificación. Dice, nada me faltará. En algunas Biblias traducen, acá tengo una que dice, nada me puede faltar. Otras, nada me falta. ¿Cuál es la idea? La idea es que no me falta, que si el Señor es mi pastor, y ciertamente lo es, dado que siempre me está pastoreando, nunca me puede faltar nada. Es decir, tiene una dimensión hacia el presente, nada me falta, y también tiene una dimensión hacia el futuro, nada me faltará. Estos futuros son muy importantes porque no se refieren exclusivamente a un tiempo futuro, en el orden histórico, sino a lo que está después de la historia. Es como si dijéramos, nada me falta o nada me hace faltar este pastor a lo largo de mi vida, y sobre todo no me faltará en la vida eterna. No me faltará nada después de la muerte, que definitivamente es lo más importante. Así que acá tenemos en el versículo primero, yo he destacado simplemente algunas palabras que me parecen más importantes. En el versículo primero ya tenemos una referencia a un pastor ejerciendo su oficio, ya que porque ejerce ese oficio y ese pastor es Dios y no un pastor puramente humano, al rebaño, a nosotros, nada nos falta y nada nos faltará. Es más, les diría, nada nos falta ahora porque nada nos faltará después. Porque todos nosotros sabemos que en esta vida siempre tenemos carencias. Siempre nos faltan cosas. No somos plenamente felices en este mundo. Pero aquel que llega al cielo, en realidad lo ganó todo y no perdió nada, aunque en esta vida le haya ido mal. Y aquel que en esta vida le fue muy bien, no le faltó nada de las cosas de este mundo, si se pierde la vida eterna, en realidad le faltó todo. Por eso es un salmo centrado en la confianza. Enseguida vamos a volver sobre esto.
es un salmo de confianza. No es un salmo de mera identificación de quién es Dios, sino de un Dios que por ser quien es objeto de nuestra confianza. Así que nada me falta, porque nada me faltará. Dios me da en esta vida todos los medios para alcanzar la vida eterna. En el versículo segundo dice, en praderas de hierbas o en verdes praderas me hace reposar, junto a las aguas tranquilas me conduce. Acá destaco dos palabras. Dice, me hace reposar, me hace descansar. Acá hay una acción que el pastor provoca en el rebaño. Es él quien nos hace descansar. Es el pastor quien produce el reposo en la pradera. No es la mera pradera, no es el mero pasto verde, sino que es él quien nos da descanso en ese lugar. Porque en definitiva, él es nuestro descanso. Y por eso siempre el salmo, o este salmo en particular, lo tenemos que referir a la vida eterna. Tiene una especial dimensión a la vida eterna. Él es nuestro descanso. La vida eterna es ese descanso gozoso en Dios. Entonces, Él es quien me hace reposar, no simplemente el ámbito agradable en el cual el rebaño se encuentra. Me hace reposar en verdes praderas, junto a las aguas tranquilas me conduce. Acá este verbo conducir está expresado de una manera muy intensiva. No es un mero llevar, no es un mero decir por dónde se va, sino que es una conducción firme, segura. No es la mera indicación de un camino. No es el mero llevar un rebaño de un lugar a otro, sino es el llevarlo, pero de una manera particular. Y esa manera implica una firmeza, una intensidad particular. El versículo tercero, ahora estamos destacando algunas palabras, algo del vocabulario, y en la segunda parte, continuando con la charla, vamos a ver la estructura que tiene, que también nos ayuda a comprenderlo mejor. El versículo 3, mi espíritu restaura, me guía por senderos justos en atención a su nombre. Mi espíritu es el alma, ciertamente. En las versiones repara mis fuerzas, dice también, pero se refiere al espíritu, que es el alma, pero debemos entenderlo como la totalidad de la persona. Mi espíritu soy yo completamente, integralmente, bajo el aspecto de la vitalidad más profunda. Es aquel que me vivifica, este pastor, con una vitalidad muy profunda, con la vitalidad fundamental de la vida. Entendemos no solamente la vida natural, la vida humana en este mundo, sino la vida sobrenatural. Así que este espíritu restaurado es todo el hombre restaurado. Nosotros distinguimos alma y cuerpo, y por supuesto que es así. En el pensamiento hebreo es más unitario. Cuando dice carne, a veces se refiere a todo el hombre. Cuando dice espíritu, también todo el hombre. Pero nosotros podemos entenderlo perfectamente el Salmo como que el ejercicio que Dios hace al pastorearnos nos restaura integralmente, completamente, todos los aspectos de nuestra vida. Restaurar, ¿qué es? Literalmente es hacer volver, hacer regresar. También una acción marcada con intensidad. Es como la palabra que podríamos usar acá es recrear, una recreación. Nosotros usamos la palabra a veces cuando entre dos clases hay un recreo, ¿no? Que es la parte en la cual uno suele estar más tranquilo, más descansado y mejor. Pero recrear es volver a crear,
Y esto, que nosotros lo decimos un poco rápido, es aquello que dice también la Escritura, donde Dios, Jesucristo dice, yo hago nuevas todas las cosas. Está la creación inicial, esa corrupción o ese problema tan serio que introdujo el pecado, que distorsionó la creación, que desordenó interiormente al hombre, que le hizo perder la armonía. Y entonces esta restauración del espíritu es la recreación de todo el hombre. Hay un hombre nuevo que surge por la obra de Dios. Un hombre nuevo, recreado, evangelizado, podríamos decirlo en términos, redimido, podríamos decirlo mejor, en términos del Nuevo Testamento. Él me redime. No es la palabra exactamente esa, pero de fondo subyace esta idea. Él es quien me redime, me recrea, me hace volver, me hace retornar, me convierte en una criatura nueva, de una nobleza absolutamente única y culminante a causa de su bondad. Así que mi espíritu restaura, fíjense, son dos palabras y hay un contenido espiritual muy profundo. Habla de senderos justos, se refiere tanto a que esa senda que sigue el pastor es el camino correcto, el camino indubitable, como a la justicia también en un sentido más espiritual. Ese camino justo, ese camino recto, es el camino por el cual nosotros debemos caminar, el rebaño debe caminar por ahí, y al mismo tiempo es un sendero justo, un sendero de justicia, un sendero que provoca en nosotros la santidad. Seguir al pastor por el camino por el cual él nos indica, nos santifica. Por eso está muy unido este sendero justo o la justicia de este sendero con la recreación, restauración del espíritu. Recordemos la justicia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, con sus connotaciones particulares. La justicia no es el poder judicial, sino que la justicia fundamentalmente es una obra de Dios, la justificación es una obra de Dios en el corazón del hombre, por el cual el hombre vive de manera acorde a la voluntad divina. Ya terminando el año de San José, una de las denominaciones más propias y más profundas, a pesar de su brevedad que hace el Nuevo Testamento, era justo. Un hombre justo, significa un hombre santo, un hombre que vive agradable a Dios. Este sendero de justicia es un sendero por el cual, si lo recorremos, entonces somos justificados, somos santificados. Recordemos que el camino es Jesucristo. Él no solo es nuestro pastor, sino nuestro camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 4, aunque camine por valles sombríos de muerte, no temeré el mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me confortan. Destacamos algunas palabras de allí. El caminar, aunque camine por valles sombríos, ese caminar tiene también el sentido de irse, de partir, diríamos hasta de morir. Está la muerte implicada acá. Yo no sé si hay una versión, si por ahí las que ustedes tienen, que haga referencia expresa a la muerte. Acá en la versión que tengo a la vista dice, aunque cruce por oscuras quebradas o por valles sombríos. Pero a veces no se refleja en la traducción la palabra muerte. Ese tipo de oscuridad, ese tipo de sombra, es la sombra de muerte, es la oscuridad de muerte. No solo como el acecho o el asedio o las dificultades más graves por las cuales atraviesa la vida humana, ya sea en el orden natural, ya sea en el orden sobrenatural. No solo eso, sino la muerte misma. Es un tipo de sombra.
es la sombra de la muerte, aunque un peligro mortal es la idea del Salmo. Acecha al rebaño. A lo largo del camino de este rebaño hay peligros más graves y menos graves, pero aunque la muerte misma haga su oficio, cumpla su oficio en el rebaño, incluso en ese caso, que la muerte nos haga irnos, ¿no?, de esta vida, incluso en ese caso, no temeré ningún mal, dice el Salmo. Se trata de esas sombras, sombras profundas, sombras densas, sombras humanamente infranqueables, sombras impenetrables, sombras en las cuales no se puede pasar con confianza si no es bajo la guía del pastor. Y un detalle acá, que ese pastor es el que pasa primero. Por eso creo yo que aquí hay una referencia a la pasión de Cristo, porque Él pasa primero. Nos dice San Pablo, fuimos sepultados con Él en la muerte para resucitar después a la vida nueva de la gracia. Hemos sido sepultados por el bautismo en la muerte para resurgir a la vida nueva de la gracia. Es decir, el que atraviesa por la pasión y la muerte es el pastor y va camino a la resurrección, y porque Él lo hizo, el rebaño también puede hacerlo. Si Él no va por allí, es absolutamente imposible que el rebaño también lo haga. Y por eso dice, tu vara y tu bastón me confortan, también con intensidad. Es un salmo cuyo vocabulario, aunque no se note, tiene mucha intensidad. Las situaciones son extremas y las acciones son conformes con esa potencia de lo que está sucediendo, porque en definitiva el Salmo lo que nos está mostrando es el camino espiritual, el camino de nuestra vida espiritual. Ahora cuando veamos la estructura, tal vez lo veremos con más claridad. Versículo 5, preparas ante mí una mesa. Mesa es un término que se emplea también para referirse a la mesa del rey y a las mesas propias de los usos sagrados. Un altar, podríamos decir. La traducción correcta está bien, es mesa. Preparas una mesa donde se va a comer, donde se va a ofrecer un banquete, pero el término suele emplearse no para cualquier tipo de mesa, sino para una mesa real, para una mesa de altísima dignidad, la mesa del rey, donde no come cualquiera, e incluso cuando tiene un uso sagrado, un altar. Esa es la mesa que el pastor Perdón, prepara. padre. Sí. Padre, perdón. Sí. Ahí Nilda Sosa ha apretado una tecla que quiere compartir algo, a ver si fue por error. ¿Qué pasó? Sí. Nilda. Sí, Debe haber sido por error, capaz porque no era Ernesto, me parece. Sí, a ver, Nilda, has apretado una tecla que estás compartiendo nada. Ajá. Sí, dice Nilda Sosa está presentando, pero no sabemos qué. Sí. No, lo que pasa Ahí es que está. se debe haber Ahí estamos, ahí salió. Sí, ahí sí, está. obvio, está. sí. Ahí Ahí va estamos. bien. Gracias, Nilda, perdón. No hay problema, no hay problema. Listo, salió de la gracias. reunión. Por ahí si entra, ya no pone presentar pantalla, Claro. probablemente. Entonces, digamos, esta mesa que es preparada ante un invitado, tiene este sentido, ¿no? Una mesa real, una mesa muy digna, una mesa que es prácticamente un altar, es decir, una mesa sagrada donde se va a ofrecer una comida sagrada. Ya vamos a ver la importancia que esto tiene. Esa mesa es preparada frente a mis adversarios. El término adversarios, no solamente o enemigos, no solamente implica la condición, sino también el ejercicio de la agresividad. Son adversarios activos.
¿Recuerdan el comienzo cuando decíamos el Señor es mi pastor? Que no es una mera identidad, sino un pastor que pastorea, un pastor que ejerce su oficio. Acá pasa lo mismo. Los adversarios no están simplemente identificados, sino que son adversarios agresivos, adversarios que ejercen su hostilidad contra el creyente. Y termina este versículo 5 hablando de la unción con óleo. Unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. También acá la unción tiene un sentido intensivo, un sentido enfático, está acentuada y supone una acción plena o perfectamente realizada. Es como que en el Salmo nada se hace superficialmente, todo se hace con intensidad, todo se va completando, no queda margen de imperfección en las acciones divinas. Y el versículo 6, el último, el bien y la misericordia me seguirán, bondad y gracia, dicen otras versiones. Acá está la palabra misericordia. El término implica un vínculo que tiene una fuerza jurídica, pero también es un vínculo afectivo, un vínculo gratuito, un vínculo de gracia, relacionadas con la alianza entre Dios y los hombres. Es decir, que supone seguridad y certeza en el ejercicio de la benevolencia. Esta misericordia, la misericordia es amor redentor, amor efectivo, amor que rescata y que está implicado en todo el Salmo. Esa restauración que le decíamos al comienzo, ese reposo, siempre es misericordia. Y esta misericordia es un amor estable, un amor efectivo, un amor cierto, un amor seguro. No a veces como los amores puramente humanos, que a veces están y a veces no, que son variables, que son imperfectos. Esta es misericordia divina, siempre permanente, siempre estable, siempre actuando. Después de haber visto estas palabritas, me gustaría proponerles una estructura del Salmo en la cual estas palabritas van a adquirir una importancia particular. Este Salmo se llama Salmo del Buen Pastor, porque empieza así, pero podemos ver con cierta facilidad que en realidad tiene dos partes, muy bien unidas, muy bien unidas. La primera parte nos presenta una dupla que es el pastor por un lado y el rebaño por el otro, pastor y rebaño, la primera parte, esa relación entre el pastor y el pastor que conduce, el rebaño que lo sigue, y una segunda parte donde el grupo de imágenes es distinta, que casi uno no advierte este cambio porque está tan bien escrito el Salmo, pero en realidad la segunda parte, esta dupla es de otra índole, es un anfitrión, alguien que prepara un banquete y un huésped. Allí la imagen del rebaño ya no está presente. Así que son como dos pequeños cuadros, el Salmo. En primer lugar, nos presenta una imagen pastoril, una imagen donde está el pastor, el rebaño, conducido por el pastor. Y en la segunda parte ya la imagen es de índole más humana, porque es una persona que ofrece un banquete a un huésped, a alguien que llega a su casa. Pero así todo, siendo tan diferentes las imágenes, el contenido termina siendo el mismo. Y es muy interesante descubrir cómo mediante estos dos grupos de imágenes, el Salmo está repitiéndonos lo mismo, está como queriendo insistir en el mismo concepto. Ahora lo vamos a ver. La primera parte, el primer grupo de imágenes que hemos denominado pastor y rebaño, que es lo que le da el título al Salmo, esta primera parte que iría del versículo 1 al versículo 4, después haremos una aclaración con respecto a ese versículo 4, porque en el versículo 4 está el nexo entre las dos partes.
Pero la primera parte, pongamos versículo 1 al 4, tenemos en primer lugar una confesión inicial, una confesión de confianza, una confesión de Dios es mi pastor. Es un creyente que dice, el Señor es mi pastor y me pastorea. La confesión inicial, si lo quieren ahí poner en los apuntes, sería esta: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Como ven, esa es una confesión, es decir, una manifestación del creyente sobre quién es Dios y cómo obra Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ven que es claramente una confesión de confianza. Dentro de la estructura de esta primera parte, después hay una escena de reposo y de alimentación sin adversidad, sin hostilidad, con total tranquilidad. Dicen, praderas de hierba verde me hace reposar, junto a las aguas tranquilas me conduce, mi espíritu restaura. Si queremos ir haciendo el esquema, tenemos la primera parte, una línea inicial, que es la confesión inicial de confianza, el Señor es mi pastor. Un segundo segmento, que es en praderas de hierbas me hace reposar, junto a las aguas me conduce y mi espíritu restaura. Estas tres cosas están unificadas en una situación de reposo, de alimentación, de restauración de fuerzas. Ahí no hay hostilidad, ahí no hay problemas, ahí no hay oscuridad. En tercer lugar, una escena de movimiento que se da tanto en la prosperidad como en la adversidad. Cuando dice el Salmo, me guía por senderos justos en atención a su nombre, aunque camine por valles sombríos de muerte, no temeré el mal. Fíjense que hay una confesión de confianza. Todo esto es la primera parte. Tengámoslo muy presente porque en la segunda parte va a suceder lo mismo. Confesión de confianza, escena de reposo y tranquilidad, y luego escena de movimiento, ya sea en la prosperidad, ya sea en la adversidad. Después de esto viene, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me confortan, que está en el centro del Salmo. La columna central del Salmo es una confesión de confianza también. Tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me confortan. Analicemos esta primera parte un poco más detalladamente y después leamos cómo magistralmente David en la segunda parte nos dice lo mismo, enfatizándolo, acentuándolo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Después les decía escena de reposo y alimentación. Tiene tres cosas ahí. Hay un alimento, que es la hierba verde. Hay una bebida, el agua tranquila. Y hay un gozo del espíritu, esa restauración, esa recreación. Así que tenemos alimento, bebida y gozo. Y después, después de este rebaño ha sido restaurado, ha sido alimentado, ha sido fortalecido, puede recién entonces recorrer el camino. Esa parte estática se sigue de una parte dinámica, y ese rebaño va a recorrer caminos rectos, caminos de prosperidad, caminos de tranquilidad, y también atravesará, como decíamos recién, por valles sombríos de muerte. En esta primera parte, el salmista habla de la obra de Dios. Nos habla a nosotros, es como una predicación. Nos viene a decir a nosotros, Él es mi pastor, Él me hace reposar, Él me conduce, Él me restaura, Él me guía. Fíjense este juego que hace el salmista, es hablarnos a nosotros de la maravilla que Dios hace con Él. Pero en un momento, en la confesión central, cambia de pronto de persona y dice, tú estás conmigo. Es como que de tanto hablarnos a nosotros
sobre las maravillas de Dios, de pronto habla con Dios, de pronto se dirige a Él. Ese cambio de persona, ¿no?, de hablarnos a nosotros a hablarle a Él, es realmente también admirable, es magistral. Porque esto nos debiera pasar a nosotros, de hablar de Dios a hablar con Dios. Y de hablar con Dios a hablar de Dios. Serían como los dos grandes movimientos de nuestra vida espiritual. O sea, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo queremos contar. Y esa es la evangelización, esa es la misión de la iglesia, no es otra cosa. La evangelización de la iglesia es el fruto de una obra de Dios en nosotros, tan maravillosa, tan admirable, y a veces tan poco valorada, pero debería serlo cada vez más, que eso nos lleva por su propia fuerza a hablar de Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces, este cambio es muy, muy lindo porque nos habla de Dios, Él hace esto, Él hace lo otro, y de pronto tú estás conmigo. Notemos que tú estás conmigo, tú, ese tú es Dios. Dios conmigo, significa Dios con nosotros. Es el nombre del Mesías, que aparece en el profeta Isaías y después en el Nuevo Testamento. Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, es decir, tú estás conmigo, es una manera sutil de hacer referencia a el Mesías. Dios con nosotros para redimirnos. Y en ese momento, en el momento de mayor aflicción, de mayor prueba, en el momento mismo del peligro mortal, en el momento mismo de la oscuridad de la muerte, es cuando el salmista deja de mirarnos a nosotros y lo mira solo a Dios. Tú estás conmigo. Se lo dice en el momento más dramático del Salmo. Y es precisamente en el momento más dramático del Salmo cuando proclama su mayor confianza. Tú estás conmigo. Si a veces explicando este Salmo se me ha ocurrido decir, si uno lo quisiera resumir a todo el Salmo, yo diría esta sola frase. Este es el Salmo, tú estás conmigo. Que es en la vida espiritual el centro mismo. Todo lo demás puede faltar, pero si tú estás conmigo lo tengo todo. Por eso completa lo que decía en la confesión inicial. Noten, hago un pequeño avance y después vuelvo, que el nombre de Dios en este salmo está expreso al comienzo y al final. Si se fijan ahí en la Biblia, dice, el Señor es mi pastor, después continúa el salmo, y al final, la última línea del salmo, dice, habitaré en la casa del Señor. Está Dios al comienzo y está Dios al final. Si recuerdan lo que decíamos la otra vez de la inclusión, este procedimiento literario que nos pone un marco y nos permite interpretar el contenido, Dios está al comienzo, Dios está al final, ¿no? Principio y fin, alfa y omega. Todo lo que sucede en la vida del creyente se da en Dios, se debe dar en Dios. Y en el medio está el tú estás conmigo, nombre del Mesías. Entonces esa es la arquitectura del Salmo, ¿no? Ese fundamento que es Dios al comienzo, fundamento que es Dios al final, y en el centro mismo el Mesías, casi como un resumen de la historia. En el camino de la historia, Dios al comienzo, Dios al final, la redención en el medio, en el camino de nuestra vida también, Dios haciéndonos partícipes de su gracia en el bautismo, al final Dios haciéndonos partícipes de la gloria en la vida eterna, y en el medio, lo que da sentido a todo, la redención. Tú estás conmigo, por eso yo estoy contigo. Esta es la primer parte, entonces, que como les digo, la podemos dividir en esa confesión inicial, en esa situación de reposo, alimentación, y en esa situación de movimiento, ya sea prosperidad, ya sea adversidad. Confesión central, el eje del Salmo, tú estás conmigo,
Tu vara y tu bastón me confortan. Claro, el rebaño ya no lo ve al pastor, pero oye su voz, oye el sonido del pastor. Es una figura muy interesante para nuestra vida espiritual cuando atravesamos por la oscuridad, cuando no vemos, es decir, cuando no experimentamos la presencia de Dios como a veces más claramente podemos experimentarla. El rebaño ahí no lo ve al pastor. El pastor está oculto, hay demasiada oscuridad, pero el rebaño escucha, es decir, sabe de su presencia aunque no lo vea. Y eso nos pasa a nosotros en el camino de la vida, no lo vemos, lo veremos un día, anhelamos verlo, pero en esta vida no lo vemos, pero lo escuchamos, por su palabra fundamentalmente. Ese sonido de la vara y el bastón, la vara y el bastón que son los instrumentos de conducción, uno para conducir el rebaño, para que el rebaño no se disperse, y el otro para dispersar a los enemigos, esos dos instrumentos, de guía y de ataque para repeler el ataque de los enemigos. Bien, el segundo grupo de imágenes es, también tiene una dupla, anfitrión y huésped, alguien que ofrece un banquete y alguien que participa, y vemos que tiene también las mismas características. Empieza con una escena de reposo y alimentación, después con una escena de movimiento y finalmente con una confesión final de confianza en el reposo definitivo. Fíjense, dice en la escena de reposo y alimentación, preparas ante mí una mesa, alimento, unges con óleo mi cabeza, gozo, mi copa rebosa, bebida. Aunque no está en el mismo orden, pero son las mismas tres cosas que estaban en la primera parte, ¿no? Hay un alimento, que era el pasto, acá el alimento es el alimento humano, hay una bebida, el agua en la primera parte, en la segunda parte hay una bebida, la copa rebosante, fíjense que agua se cambió en sangre, agua se cambió en vino, que es lo que veíamos en las bodas de Caná, el agua se convierte en vino, significa el Antiguo Testamento, las purificaciones del Antiguo Testamento se convierten, después alcanzan su plenitud en la sangre de Cristo. Así que la bebida está en las dos partes, agua, vino, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, podríamos decirlo. La sangre de Cristo, esa copa rebosante es la sangre de Cristo. Jesús lo dice expresamente. Y el gozo, tanto en la primera como en la segunda parte, también. Así que tenemos alimento, bebida, y lo que el alimento y la bebida causan en el alma, que es el gozo, expresado en la unción. La unción, que es lo que reconforta el alma, la unción con el óleo de la alegría. Y podríamos decir es la consecuencia de ese alimento. Ya podemos ir intuyendo de qué alimento nos está hablando este salmo. Nos está hablando de un pastor que pastorea alimentándonos, pero todavía el alimento es distinto del pastor. En cambio, en el Nuevo Testamento, el alimento y el pastor se identifican. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Están las tres cosas. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, será recreado, será reconfortado en esta vida por la gracia y en la eternidad por la gloria. Después de que eso sucede, que podemos decir es una referencia a la última cena, una referencia a la Santa Misa, en la Santa Misa sucede esto, somos alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser reconfortados, para poder caminar. ¿Recuerdan el profeta Elías cuando iba camino por el desierto? Sus fuerzas se extinguen, cae como una especie de muerte y Dios lo levanta, ¿no? Y le dice come y bebe, es decir, que lo reconforta, porque el camino es demasiado largo para ti, le dice el ángel de Dios al profeta Elías, perseguido a muerte. Está también ahí la muerte. Se deja como vencer por la muerte el profeta y Dios lo saca de la muerte, lo alimenta
le da la bebida, el pan, la bebida, y eso le da la fortaleza para recorrer el camino. Así nos pasa a nosotros. La Santa Misa tiene este sentido, reconfortarnos, alimentarnos, fortalecernos para seguir recorriendo este camino hacia la Jerusalén del cielo. Y por eso está frente a los adversarios, ¿no? Esos valles sombríos de muerte de la primera parte, acá son los adversarios que quieren sacarme de ese banquete, que quieren impedir el banquete, porque el banquete esta comida, es una comida de alianza, es una comida de amistad, es una comida de amor, donde el vínculo de alianza entre Dios y nosotros se pacta, se sella, se refuerza. Los enemigos de nuestra alma lo que quieren hacer es impedir ese banquete, es sacarnos de esa situación. Pero estamos unidos a Dios y por lo tanto nuestros enemigos en realidad son los enemigos de Dios. Y por eso agredirnos a nosotros, en el fondo, es querer agredirnos a Dios. Acá está como resumida toda la historia de la persecución a la iglesia. Esos enemigos son los que persiguen a la iglesia. A veces están afuera, a veces están adentro, tratando de diluir el sentido de ese banquete, tratando de quitarle fuerza, tratando de profanarlo, de convertirlo en algo que no es. Son adversarios que quieren cortar el vínculo de amistad con Dios. Y sin embargo, Dios es más fuerte. Preparas ante mí una mesa, me alimentas, me unges, mi copa rebosa. Y por eso, después dice, en la escena de movimiento, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El banquete concluye, pero lo pactado en ese banquete no termina. La celebración termina, pero la amistad no termina, la amistad perdura. ¿Y hasta dónde? Hasta esa confesión final, el reposo definitivo. Habitaré en la casa del Señor eternamente, que es el punto final del Salmo, es el punto final de nuestra vida.